Abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 9, Proverbios 9, perdón, Proverbios 3, versículos 9 y 10. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 3, 9 y 10. Cuando lo tengas puedes decir amén. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice nuevamente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. En esta mañana nosotros preparamos nuestro corazón, Señor, como tierra fértil, Padre, para que esta palabra dé fruto al 100 por uno todos los días de nuestra vida, Padre. Te damos la gloria, honra, alabanza y oración. Háblanos, Espíritu Santo, y que sea tu presencia manifiesta en este lugar. Tú eres el pastor de esta iglesia y te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. El día de hoy vamos a hablar de las primicias, y es importante que podamos entender lo que son las primicias. Estamos el día de hoy, gracias a Dios, que nos ha permitido llegar a este día para cerrar estos 21 días de ayuno. ¿Cuántos se gozan? Y la verdad es que Dios ha estado haciendo cosas hermosas. El día viernes tuvimos una oración de rompimiento donde el Espíritu Santo habló. El viernes hubo un rompimiento de manifestación. Y Dios habló de lo que está haciendo, de cómo la iglesia está avanzando, pero cómo el enemigo también está poniendo trabas. Y estuvimos orando por toda la iglesia, porque el Espíritu Santo el viernes nos llevó y pues hubo manifestación el viernes. Y la realidad es que vamos a seguir avanzando. Entonces le damos gracias a Dios por estos 21 días de ayuno. Y el ayuno principalmente lo hacemos solamente por una cuestión: para ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de la presencia de Dios. Ese es el ayuno. Ya a Dios le place hacer lo demás, rompimiento en cuestión de sanidad, rompimiento en economía. Eso ya es porque a Él le place hacerlo. Pero nosotros es porque estamos entregando este ayuno de 21 días solamente para tener nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, en sacrificio vivo y agradable delante de Él. Que nuestro cuerpo sea un olor fragante delante de la presencia de Dios. Y el día de hoy tenemos nuestra fiesta de primicias, y yo quiero hablarte de primicias, porque puede ser que a lo mejor tú lleves muchos años de cristiano y a lo mejor nunca te han hablado de las primicias. Te hablaron de diezmos, te hablaron de ofrendas, pero nunca de lo que son las primicias. Y normalmente es curioso, pero este versículo, cuando nosotros vamos a levantar los diezmos en todas las iglesias, siempre utilizamos este versículo. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos, dice, tus graneros. Y es el que usamos para levantar diezmos y ofrendas. Pero cuando nos han explicado lo que son las primicias, y la palabra de Dios, cuando tú empiezas a buscar todos los versículos que hablan de primicias, no diezmos, no ofrendas, de primicias, te vas a dar cuenta cómo está lleno de todos los versículos, y vamos a avanzar en esa parte. Y quiero empezar primeramente con el significado de honra, porque aquí Proverbios primeramente dice: honra a Jehová. Primeramente dice: honra a Jehová. Y después dice: y da las primicias. Y cuando nosotros hablamos de honra, estamos hablando de homenajear, de homenajear,
de reconocer, de distinguir, de enaltecer, de apreciar, de premiar, de obsequiar, de galardonar. Y eso es lo que habla la palabra honra, y así pudieras irte. Entonces, cuando nosotros hablamos de honrar, primeramente te está hablando que tú tienes que reconocer al Dios Todopoderoso como tu Dios, como tu Padre. Amén. Es decir, que realmente en tu corazón reconozcas que Él es Dios Todopoderoso. Amén. Que en tu corazón tú tengas fe que Él es Dios Todopoderoso. Porque al final, toda la palabra de Dios solamente es por fe. Porque dice que nosotros agradamos a Dios solamente si tenemos fe. Entonces, al final todo termina siendo en fe. Es decir, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, un ejemplo, en tu corazón, si yo te preguntara el día de hoy si tu corazón está bien y te pregunto a dónde te vas a ir, estoy seguro que vas a contestar, es que yo me voy a ir al cielo. ¿Y por qué te vas al cielo? Porque tú crees lo que la palabra de Dios dice, que cuando Cristo viene a tu corazón y limpia, dice que Jesucristo ya preparó una morada en el cielo para ti. Entonces tú empiezas a creer que si yo hoy me muero porque vivo una vida recta, íntegra delante de Dios, yo creo que ya tengo mi lugar, porque Dios, a través de la muerte en cruz, es un regalo inmerecido, y yo ya creo que yo me voy a ir con Él. Si yo te preguntara el día de hoy, si Cristo viene hoy por su iglesia, por su pueblo, ¿a dónde te irías? ¿Te vas con Él o te quedas a la tribulación? Entonces, exactamente, tú me dirías, ¿sabes qué? Yo creo que yo me voy. Amén. Pero al final es por fe, porque tú crees lo que la palabra de Dios dice. Entonces, vamos a entrar a la parte de las primicias. Y las primicias son una ofrenda especial que se presenta a Dios como una muestra de gratitud y de adoración a Él. Cuando tú presentas las primicias, tú lo estás haciendo de una manera de gratitud y de adoración delante de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que al final todo lo que tenemos es gracias por Él. Amén. Y es para Él. Amén. Entonces, hablar de primicias es eso. La importancia de las primicias radica en que nosotros reconocemos que todo lo que tenemos solamente proviene de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en lo que viene siendo Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Las primicias, no sé si está fallando este micrófono, hijo, pero déjame agarro mejor este. Sí. Voy a cambiar de micrófono. Dice la palabra de Dios en Éxodo es este. Gracias. Una disculpa. Y dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás, dice, el cabrito en la leche de su madre. Ahí ya son indicaciones que Dios está dando. Cuando tú lees desde el versículo 14, te habla de las fiestas anuales que Dios le asignó a lo que viene siendo el pueblo de Israel. Y en el 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Fíjate algo que es bien interesante. Cuando tú lees en Éxodo, si tú lees Éxodo, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levíticos, que fueron escritos por Moisés, hay algo bien interesante en Éxodo. Y en Éxodo, Dios le empieza a dar indicaciones al pueblo cuando el pueblo todavía no era introducido en la tierra prometida. Es decir, Dios le estaba diciendo al pueblo de las primicias cuando ni siquiera el pueblo había llegado a la tierra prometida. Es decir, el pueblo de Israel estaba en el desierto,
Y en el desierto, dice la palabra de Dios que durante 40 años Dios estuvo alimentando al pueblo de Israel. Dice que durante 40 años Dios eh, permitió que jamás sus vestiduras se hicieran viejas, que no tuvieran enfermedad. Pero fíjate qué cosa tan tremenda. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel unas indicaciones de traer primicias, es decir, de tu primer fruto que tú tengas, vas a traer la primicia, dice, a casa de Dios. Y eso es algo bien interesante, es decir, que Dios desde el desierto estaba preparando al pueblo de Israel del corazón. Así es, amén. Todo lo que tiene que ver con primicias, con diezmos, con ofrendas, todo tiene que ver con una actitud del corazón. Es decir, todo tiene que ver cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Ahorita es un tema que no voy a hablar un ejemplo de los diezmos, pero hay mucha gente que le dice a Dios, Señor, por favor, bendíceme en un trabajo donde yo gane 10,000 pesos. Y ahorita ganas 1,000 pesos y no puedes dar 100 pesos de diezmos ni de ofrenda. Es decir, al final todo termina siendo como una actitud del corazón. Es decir, tú y Dios. Solamente tú y Dios. Y fíjate algo bien tremendo, Génesis capítulo 4, Génesis 4, versículo 1 al 5. El día de hoy yo sé que se habla mucho. Génesis 4, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Si tú escudriñas el versículo 3, dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Es decir, él tomó del fruto una ofrenda. Pero dice que Abel trajo de los primogénitos, de lo primero. Dice, trajo de lo primogénito de sus ovejas y todavía dice de lo más gordo de ellas. Es decir, que Abel tomó lo primero que había nacido de las ovejas. Es decir, él siempre tomaba lo primero y lo ofrecía delante de Dios. Y no solamente lo primero, es decir, todavía él lo escogía lo más gordo, escogía lo mejor, escogía lo que él sabía en su corazón a quién le iba a entregar las primicias. Es decir, se las iba a entregar a Jehová. Yo te pregunto, Jehová necesita, porque eso es lo que ahorita se circula mucho en las redes sociales. Jehová necesita tu dinero, pues no, no lo necesita. Es la realidad. Un ejemplo, en la antigüedad, Jehová necesitaba las frutas, verduras, del caso de Caín, lo de las ovejas, no. Pero en el corazón de Abel estaba llevarle lo mejor a Jehová. Estaba llevarle lo primero. Y las primicias, las primicias es una ofrenda que tú le vas a entregar tú directamente y Dios. Vamos a ir a Levítico. Levítico capítulo 2, versículo 4. En Levíticos 2:4 dice la palabra de Dios. Otra vez Dios dando indicaciones al pueblo. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno,
será de tortas de flor de harina sin levadura, dice, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, dice la palabra de Dios. Perdón, 12:14. Dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Cuando tú lees todo el 2, leímos ahorita un ejemplo, el 4, hablando de una ofrenda, y en el 14 habla de ofrenda de primicias. Y ahí les está dando una indicación de cómo entregar esas ofrendas, esas primicias delante de Dios. Fíjate, aquí le dice que cuando tú tostares, es decir, con sus manos, cómo ofrecerían lo primero delante de Dios. Nos vamos a Deuteronomio, capítulo 2, versículos 6 al 7. Deuteronomio, capítulo 2. ¿Hoy me estás ganando? Deuteronomio 2:6 dice, páguenles por todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua para beber. Deuteronomio 12. Perdona, mi hijo. Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, 6 y 7. Dice la palabra de Dios, 12, 6 y 7. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Si tú checas aquí en Deuteronomio, te está hablando Dios de diezmos, de ofrendas voluntarias y las primicias de vuestro ganado. Es decir, Dios está hablando, está haciendo separación entre diezmos, ofrendas voluntarias y lo que viene siendo la parte de las primicias. El día de hoy, yo sé que en redes sociales se maneja mucho la parte de lo que viene siendo la economía dentro de las iglesias. Es decir, tú puedes encontrar gente muy estudiosa de la Biblia que dice que no hay que diezmar, no hay ofrendar, pero tú puedes escuchar también gente muy estudiosa de la Biblia que te habla de diezmos, ofrendas y primicias. Yo sé que el día de hoy en redes sociales se maneja mucho lo del evangelio de la prosperidad, pero para mí no existe el evangelio de la prosperidad. Para mí existe el Dios que prospera. Amén. Que son cosas muy diferentes. Que el día de hoy como seres humanos queramos poner nombres de qué es el evangelio de la prosperidad. ¿Aquel es el evangelio? No hay evangelio de la prosperidad. Hay un Dios que provee. Hay un Dios que bendice. Hasta el día de hoy, desde los 7 años que yo conocí de Cristo y que a mí me enseñaron de diezmos y ofrendas y que después yo lo escudriñé y lo vivo dando mis diezmos y mis ofrendas, porque hasta el día de hoy, gracias a Dios, tengo trabajo. Y hasta el día de hoy yo doy mis diezmos y ofrendas y no lo doy aquí a la misma iglesia, yo lo doy con quien es mi cobertura, con quien es mi padre espiritual. Porque qué caso tendría que yo como pastor dé mis diezmos aquí mismo cuando realmente ese mismo dinero lo vamos a usar después para lo que actualmente hacemos. Que es decir, lo de la iglesia, salir a las calles, cuando estábamos repartiendo los lonches, ahora que fuimos en Navidad con los niños, regalamos despensas el año pasado. Y eso son de las actividades que la iglesia va a seguir teniendo. Ahorita tenemos en puerta, primero te dio lo del comedor que queremos poner de los niños, pero más sin embargo, algo que yo aprendí es que a través de mis diezmos y mis ofrendas, porque es mi relación con Dios, eso es lo que yo creo, lo que dice la palabra de Dios.
Hasta el día de hoy yo lo sigo haciendo. Y te digo algo porque Dios hasta el día de hoy ha sido fiel. Amén. Porque cada palabra que ha venido, y cualquiera de ustedes puede ir a mi casa, los invito a que vayan a mi casa. Y se darán cuenta, incluso si ustedes quieren saber, yo siempre lo he dicho, si ustedes quieren saber qué se hace en esta iglesia con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, acérquense sin mayor problema con la pastora y conmigo y te darás cuenta de hacia dónde está dirigido lo que viene siendo diezmos y ofrenda. ¿Por qué te digo esto? Vamos a abrir la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 42, Segunda de Reyes 4, 42. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Dice la palabra de Dios 4:42. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y fíjate lo que le dijo el profeta: da a la gente para que coma. Ahorita que yo entré a esa parte de lo que te comento, de que yo sé que hay mucha gente que no está convencida de diezmos y ofrendas, y no podemos tapar el sol con un dedo. El día de hoy esa no es la predicación de que hay pastores, profetas, apóstoles que roban, sí, sí los hay, pero también hay gente que todo lo que son diezmos, ofrendas, todo va dedicado hacia donde el Espíritu Santo lo ha dicho que sea dedicado. Amén. Es decir, aquí el profeta, fíjate lo que le dice. Cuando él trajo las primicias, el profeta agarra las primicias y después le dice, dáselas a la persona, repártelo. ¿Sí? Entonces, yo sigo creyendo que así como hay de una cosa, también sigo creyendo que hay gente de Dios. También sigo creyendo que en la actualidad hay hombres que siguen dirigiendo la economía hacia donde Dios lo dice, no hacia el bolsillo, hacia donde Dios los está mandando. He conocido aún pastores que han tenido en su bolsa $1,000,000 y que ese $1,000,000 no lo usan para enriquecerse, lo usan para seguir sembrando iglesias en otros lugares. Es decir, la obra tiene que avanzar ¿cómo? A través de toda esa parte que se siembra. Entonces yo sí creo también en que hay hombres de Dios que siguen siendo dirigidos por Dios. Y fíjate, quiero llevarte a pensar cuando Dios destruyó la tierra. Dice la palabra de Dios que en toda la tierra solamente había un hombre justo, se llamaba Noé. No habla ni de la familia, habla de Noé. Y a causa de un hombre justo, la tierra no fue destruida, porque dice que ese hombre seguía buscando la presencia de Dios a causa de un hombre. Si tú lees la historia de Noé, cuando Noé bajó del arca, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Ofrecer sacrificio delante de Dios. Dice la palabra de Dios que él construyó un altar, agarró de los mismos animales que ya estaban bajando, agarró lo mejor y dice la palabra de Dios que ofreció sacrificio delante de Dios. Es decir, ofreció ofrenda delante de Dios. ¿Qué significa? Que el corazón, nuevamente caemos, el corazón de Noé estaba completamente alineado al corazón de Dios. Porque lo primero que hizo fue eso. Cuando tú te vas con Job, dice la palabra de Dios que él todos los días en la mañana ofrecía una ofrenda de sacrificio por sus hijos. Dice, por si mis hijos pecaron. Dice que todos los días. Y cuando tú lees la historia de Job, te habla que dice que Job solamente de oídas sabía de Dios.
Porque en la historia de Job dice que cuando después Dios se le manifiesta completamente, dice, yo antes de oídas sabía de ti, pero hoy mis ojos te han visto. Amén. Nuevamente regresamos a que todo tiene que ver con el corazón. Así Es decir, ¿cómo está tu corazón? Porque el día de hoy mucha gente puede hablar de que, no, pues es que los pastores roban. No, pues es que ellos roban. Pero la pregunta es, ¿cómo está el corazón de la persona que lo dice? ¿Cómo está delante de Dios? O porque ellos no ofrendan ni diezman, por eso a la gente le dicen que eso ya fue de la antigüedad. Porque ahorita me voy a ir al Nuevo Testamento para mostrarte con la Biblia que los diezmos, las ofrendas y las primicias siguen vigentes. Amén. Y te lo voy a mostrar con el Nuevo Testamento. Porque hay gente que habla así, es que eso fue del Viejo Testamento. Eso tiene que ver con el corazón solamente. Dios le dio un mandato al pueblo, pero yo te pregunto, ¿por qué Abel ofreció lo primero delante de la presencia de Dios? Si ni siquiera en ese entonces todavía había mandatos. ¿Por qué cuando llegas a la historia de Abraham? Abraham dice que él ofrecía también lo mejor delante de Dios. Y muchos estudiosos bíblicos dicen, no, es que Abraham, como él salió de una tierra de Ur, ellos desde ahí ya practicaban las ofrendas a los dioses ajenos. Pero Abel, que es donde estaba empezando la tierra, ¿por qué ofreció lo primero? Si ellos son los primeros que estaban empezando, porque todo tenía que ver con el corazón. Así es, amén. Entonces el día de hoy mucha gente puede hablar de eso, pero la pregunta es, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo están tus finanzas, incluso delante del gobierno? Porque mucha gente pudiera hablar de esa parte, de decir que se roba, que no es vigente. Pero yo te pregunto, ¿tú tienes empresa y estás completamente alineado al gobierno? ¿No robas en facturas? ¿Todas tus facturas están completamente alineados a lo que tú haces, a lo que tú vendes? Porque a veces es muy fácil criticar lo que está dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la gente no se da cuenta que hay avaricia en el corazón. Ofrendas, diezmos, primicias, todo lo que tenga que ver, tiene que ver cómo está tu corazón Amén. delante de la presencia de Dios. Yo he tenido en mi bolsa 300,000 pesos y ¿sabes qué? Sin mayor problema mis diezmos y mis ofrendas. Sin mayor problema me despojo para donde tenga que sembrar. Porque yo he entendido algo en todos mis años que llevo de cristiano, en diezmos y ofrendas, en primicias, que toda la bendición que llega a mi vida solamente es a través de la presencia de Dios. Amén. No hay de otra, solamente es a través de Él. Hasta el día de hoy, y no te lo digo con orgullo, pero el día de hoy, en todos mis años que llevo trabajando en empresas de electrónica, yo no soy ingeniero, pero por la gracia y la misericordia de Dios, tengo sueldo de ingeniero, Amén. porque Él es el que me ha dado la gracia. Así es, amén. Claro que yo he empezado a estudiar porque también tengo que aprovechar las oportunidades que Dios me da, Así es. pero lo que te quiero decir que al final, quien da y quien quita es Dios. Amén. Entonces, al final, mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias es mi relación conmigo y con Dios. Con mis pastores que yo he tenido, jamás en mi vida yo he cuestionado mis diezmos y mis ofrendas, porque es mi relación, mía y de Dios. Así es, amén. Yo y Dios. A mí no me importa al uso que se le dé, porque te digo algo, mi relación es mía y de Dios solamente. Porque hasta el día de hoy yo te puedo decir, como cuando empezó mi esposa, cuando empezamos a cantar la primera alabanza, hasta el día de hoy yo puedo decir, Dios ha sido bueno, Amén. Dios ha sido bondadoso, Dios ha sido bueno y hasta el día de hoy Dios no nos ha dejado de comer. Hasta el día de hoy yo te puedo decir, Dios ha sido bueno. Amén. Y todo tiene con un principio, que es tu corazón, cómo está delante de la presencia de Dios. Nehemías capítulo 10, versículo 35.
Vamos a abrir nuestra Biblia en Nehemías, capítulo 10, versículo 35. Dice la palabra de Dios, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Yo recuerdo, te voy a comentar un testimonio hace años. Hace años con uno de nuestros pastores, nosotros en nuestra casa teníamos un mandarino sí, un árbol de mandarinas. La mandarina era buenísima que daba ese árbol. ¿Y sabes qué hicimos mi esposo y yo? Porque el fruto de la mandarina es cada cierta época del año, cuando el árbol se llena. Y lo que nosotros hicimos, mi esposo y yo, es que nosotros, cuando el árbol empezó a dar el fruto del mandarino, la mandarina, nosotros cortamos toda la mandarina y nosotros llevamos nuestras primicias, nuestros diezmos a la iglesia. Fuimos con el pastor y se lo entregamos. Pastor, queremos entregar lo primero de nuestro fruto del árbol. Y se quedó sorprendido porque a veces nadie había hecho eso, pero nosotros lo entendimos, que es uno de los principios. Y nosotros pudiéramos platicarte muchísimos testimonios por la gracia y la misericordia de Dios, de cosas sobrenaturales que nos han pasado en la economía, pero porque nosotros hemos entendido que nuestro proveedor es Dios. Y que todo el dinero que llega a nuestro bolsillo, el 10%, la palabra de Dios dice que le corresponde a Él. Dice que las primicias, lo primero de cada año, le corresponde a Él. Pero lo que yo te comento es que mucha gente dice, no, es que eso es del pasado. Vamos a abrir Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Ezequiel 44, versículo 30, dice la palabra de Dios, diciéndole Jehová, dice la palabra de Dios, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Amén. Dice la palabra de Dios, para que repose la bendición en vuestras casas. Curiosamente, hay mucha gente que agarra medios versículos de la Biblia. Un ejemplo, alguien puede leer este versículo y dice, dice la palabra de Dios que va a reposar la bendición en vuestras casas. Señor, tu palabra dice que tu bendición va a reposar en nuestras casas, y hasta oran esos medios versículos, pero no leen todo el versículo. Es decir, agarramos versículos a nuestras conveniencias. Y te digo algo, la única persona que agarraba medios versículos era Satanás. Así es. Era Satanás la persona que agarraba medios versículos. Y lo puedes leer en Mateo cuando se fue llevado Jesús al desierto. Y él le dijo, es que está escrito que si te avientan los ángeles, mandarán a que te guarden. Pero Jesucristo le contestaba con palabra de Dios completa. Y le decía, sí, pero no vas a tentar al Señor, tu Dios. Tu Dios es lo que le estaba diciendo a Satanás. El Señor, tu Dios, es decir, Jesucristo estaba diciendo, yo soy tu Dios y no lo vas a tentar. Entonces, es importante que tú leas la palabra de Dios y no solamente la leas, la escudriñes. Y no solamente la escudriñes, la creas, porque la relación eres tú y Dios. Eres tú y Dios, no tú y el hombre. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Es decir, eres tú y Dios. Y nos vamos a ir al Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos
¿Qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dios entregó primicias a la tierra. Dios entregó lo mejor que Él tenía a la tierra. Y el Nuevo Testamento lo dice. Él entregó sus primicias al ser humano. ¿Y cuáles fueron sus primicias? Su mismo Hijo. Él entregó lo mejor que Él tenía. Aleluya. Él entregó lo más perfecto que Él tenía, que era su Hijo. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios, la primicia de todo. Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta mucho trabajo entregar lo mejor que tenemos? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el corazón. Así es. El corazón de Dios, su corazón es perfecto, Amén. lleno de amor, Amén. no tiene avaricia. Así es. Él es perfecto, Él es santo, Él es recto, Él es Amén. íntegro, Él es puro. Aleluya. ¿No dice la palabra de Dios? La semana pasada yo prediqué, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Sed santo como Él es santo, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Pero ¿sabes qué ha pasado? Se ha corrompido. Y déjame decirte algo ahorita que hablábamos de Noé. No es de que te sorprendas que el día de mañana va a haber muchísimos pastores, muchísimo. Y gente muy estudiosa que te va a decir no ofrendes, no diezmes. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, va a venir como los tiempos de Noé. Así es. En los tiempos de Noé, ¿quién ofrendaba? Nadie, solo Noé. Y solo porque su corazón de él era íntegro delante de la presencia de Dios. Así que no te sorprendas que el día de mañana, aún dentro de las iglesias, se siga levantando gente, pastores con teología y estudiosos, diciéndote, no, es que ya no diezmes, ya no ofrendes, ya no des primicias, eso ya es tiempo antiguo. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo único que está ocasionando en los cristianos es que se hagan avariciosos. Así es. Cristianos peleándose por herencias. Cristianos peleándose por negocios. Cristianos peleándose por puestos dentro de las iglesias. Cristianos peleándose dentro de las iglesias porque tienen corazones completamente corrompidos. Es decir, que no sorprenda que el día de mañana vas a encontrar aún más en redes sociales. Por eso el día de hoy hay tanta gente, cristianos, que hablan de que existe el evangelio de la prosperidad. Y eso es inventado solamente por ellos. No existe evangelio de la prosperidad. Existe el Dios que prospera. Pero el problema es que la gente no escudriña las escrituras. El problema es que la gente no come palabra de Dios, no le dice al Espíritu Santo, revélame tú. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes como iglesia, es importante que cada uno de ustedes lea la palabra de Dios para que entiendan si lo que yo te estoy predicando es bíblico o yo te estoy predicando lo que yo creo, pienso, me imagino que así es. Yo te lo estoy leyendo con la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1:18 dice la palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, cuando tú vienes a los pies de Cristo, Él te limpia y te pone como una primicia delante de Dios. Es decir, de ahora en adelante te toca a ti vivir como una primicia delante
de la presencia de Dios todos los días de tu vida. Amén. Nuevamente, hablando de primicias. Por eso es importante que tú estés llenándote de la palabra de Dios. Por eso es importante que tú estés cada instante y cada segundo, ayúdame con el teclado, hijo, cada instante, cada segundo, llenándote de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23, dice la palabra de Dios. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que Él nos prometió. Romanos 8:23. Voy a leerte la versión Reina Valera. Romanos 8:23 dice, no, esta es la misma, hijo, la misma versión. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, Espíritu con E mayúscula. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjate lo tremendo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos entregó las primicias, que fue su Hijo amado Jesucristo, para perdón de nuestros pecados. Y nos entregó la primicia, que es el Espíritu Santo, dentro de nosotros para que nosotros seamos templo. Nuevamente la palabra de Dios lo que está hablando. Y voy a cerrar con Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Apocalipsis 14, 4. Dice la palabra de Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí habla de los 144,000. Pero fíjate lo que la palabra de Dios te menciona. Gente primicia delante de la presencia de Dios. Es decir, lo mejor para Él, lo mejor para su presencia. El día de hoy yo quise predicarte referente a las primicias, porque pude haberte predicado de lo que las primicias traen rompimiento a nuestras vidas, de lo que Dios prometió a través de las primicias, pero primeramente yo quería predicarte lo que es la palabra primicia. Es decir, entregarle lo primero a cada persona. Ponte de pie en esta mañana.